Bien, tenemos para ustedes la siguiente información de la Lotería Nacional, que nos mandan la siguiente nota. Dicen, Lotería Nacional, comunicado a la opinión pública, nuestra institución quiere agradecer a toda la ciudadanía y en especial a los medios de comunicación por el apoyo brindado luego de la situación ocurrida en el sorteo del pasado 1 de mayo. Este martes, el administrador general Luis Michel Dicent recibió a los fiscales y miembros de investigación de la Procuraduría General de la República, enviados por la magistrada Miriam Germán. Por tanto, le comunicamos que a partir de este momento las informaciones que requieran del caso deben ser solicitadas a dicha entidad. Eso es a los fines de no entorpecer las investigaciones que se realizan. Aprovechamos para informar que todo el personal perteneciente al salón de sorteos ha sido suspendido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación. Esta decisión fue tomada luego de la visita antes mencionada y recomendada por el equipo jurídico, ya que procederemos a iniciar el proceso de denuncia con los dos primeros actores involucrados, personal no vidente y presentadora. Reiteramos el agradecimiento por la comprensión y pedimos una nueva vez disculpas ante el pueblo dominicano. Seguimos comprometidos en hacer de la Lotería Nacional Dominicana una institución ejemplo de transparencia y eficiencia. Bien, hemos dicho. Bien, doctor Jacín, buenos días, ¿cómo está usted? Viendo que la Asociación Dominicana de Rehabilitación inauguró un centro en Jaina, con apoyo de la Fundación de AES y de empresas generadoras de electricidad. Ah, qué bien. Indudablemente que cuando el funcionario utiliza su posición para beneficiar a los más necesitados, es diferente cuando se embolsilla los cuartos. Miren esto. Leonel Fernández Reina, presidente de la República, llega al poder en 2004, por segunda vez. Con Jaime Vargas tenía un acuerdo para la construcción de 2 plantas generadoras de electricidad de 350 megas cada uno. Tenía todo. Durante el tiempo que estuvieron en la oposición, que Hipólito Mejía era presidente, llevaron a cabo ese proceso. Cuando llegan, ya los generadores le habían cogido el gusto a facturar energía a su gusto. Ellos tenían el control de... inclusive había una planta que contractualmente, si no prendía, tenían que facturarle una parte importante. En fin, ese negocio logró penetrar las más altas instancias y lograron que en 8 años de gobierno del presidente Fernández no se construyeran esas plantas. Todavía hoy nadie se ha explicado y nuestro periodismo investigativo nunca se ocupó de averiguar realmente cuáles fueron las razones por las que no se hicieron. Llenaron las páginas diciendo que era el financiamiento. Llega Danilo Medina, ve que en el país se necesitan esas plantas, ve también que cada año, además de los 700 megas, el país va creciendo y demandando 200 megas por año, y decide tomar una decisión, construir las plantas. Siempre el proyecto estaba. Jaime Vargas nunca supimos por qué se quedó conforme. ¿Cuál fue la razón? Que si él preparó durante años ese proyecto con Leonel Fernández, que están íntimamente ligados hasta en lo familiar, no hicieron el proyecto. Danilo toma la decisión, inicia la planta, pero con algunas situaciones. Primero, el sitio ideal era Punta Catalina, por la facilidad del combustible, por lo cerca de todo y por lo aislado de todo.
un sitio magnífico para eso, pero las plantas se iban a construir en un lugar en que el dueño no era el Estado, sino un particular. Pero además ese particular era generador. Oigan bien, el dueño de Catalina, de la tierra, era generador. Porque la Casa Vicini, además de tener mucha tierra en el este, tenía mucha tierra en el área de Caey y de todo eso que hoy es Baní, Azua, Baní y sobre todo San Cristóbal. Palenque. Entonces, tiene que tomar una decisión. La construye en tierra ajena, porque había que construirla. La construye el Estado. Viene el problema de contaminación. Hay que construir con gas natural. El gas natural no es que es un gas inofensivo. Lo que pasa es que el gas natural es del petróleo también. Pero es difícil, en ese momento no se comprometían a suplirnos el gas natural. Dice, bueno, me voy con carbón, con las más modernas técnicas de que no contaminen. Construye las plantas, pero no la construye en un día. De manera que el atraso se suma a los 8 años de Danilo y a los 8 años de Leonel. 16 años sin la planta. Que yo creo, que los generadores le pagaron a las autoridades para que no construyan la planta. Me da la gana de decirlo, porque como aquí se usa decir lo que a uno le da la gana, me da la gana de que le dieron dinero a las autoridades que tenían esa decisión para que no las hicieran. Sencillo. En eso llega Celso, ya Leonel no tiene respuesta y nombra a Celso en la corporación. Celso se pudo sumar a la vagabundería esa. Y durante un tiempo administra la corporación y jamás negocia con los generadores. Es un empresario y tiene una particularidad. El centro de rehabilitación que hay aquí se debe a que en los años 50 Celso sufrió de poliomielitis. Su mamá, en un acto que yo creo que aquí hay que hacer la historia del centro de rehabilitación, con un grupo de damas que también a sus hijos le había afectado la poliomielitis, fundan el centro de rehabilitación. Y desde los años 60 hasta hoy, su madre, Mary Pérez, hija de Celso Pérez, casada con Constantino Marrancini, funda el centro de rehabilitación para que en el país haya un centro para rehabilitar personas afectadas por el polio. Hoy, Mary, con casi 90 años de vida, dedicó su vida entera al centro. Su vida entera. La única ONG que realmente llenó las expectativas y nunca se usó, al contrario, fue el centro de rehabilitación. Cuando Celso pasa por la corporación, en vez de picotear a los generadores, que se pudo haber hecho perfectamente, lo que hace es que le pide que patrocinen
parte del proyecto de rehabilitación. Entonces, Itabo, que está en Jaina, y AES, que es la que tiene una fundación y es la dueña del gas natural, patrocinan la construcción del centro de Jaina. Para que usted vea la diferencia de un funcionario que pica y se ponen de acuerdo con la empresa privada para robar, y cuando un funcionario le pide a una empresa que patrocine un proyecto que vale la pena. Hoy aparece en la prensa la inauguración del centro de Jaina con el apoyo de la Fundación AES Dominicana y la generadora de electricidad. La Asociación de Rehabilitación inauguró. Naturalmente vemos que quien corta la cinta es una dama que acompaña a Celso. No creo que doña Mary esté todavía en condiciones de estar en actos públicos, pero con esto se cumple un sueño de tener un centro de rehabilitación, servir y proteger a otros, reafirmando un compromiso que tienen las instituciones de apoyar comunidades con proyectos más inclusivos y sostenibles. Ahí está la inauguración del centro con una historia muy bonita, que si de verdad, si ciertamente la prensa dominicana quiere historias para dar ejemplo, ahí tienen una. Que habla bien de la empresa privada, habla bien de la inversión de la empresa en obras que apoyan comunidades y una historia muy bonita de cómo nace el centro de rehabilitación. Hay muchas cosas. Oye, un centro, vamos a decir, ¿cómo es siempre la especialización en la medicina? Parece que es una tendencia moderna, de que hay centros que son muy específicos para algo. Pero en lo que es rehabilitación, eso supera por mucho a lo que es sector público. La asociación como tal, con sus sucursales en todo el país, es como el primer sitio en que la gente piensa al momento de que alguien necesita recuperarse de una operación, de un accidente o de algún problema. Realmente esa es una función del Estado. Como hay un centro de diabetes, lo que pasa es que el Estado se quedó rezagado. Entonces hay fundaciones privadas que tomaron la delantera en funciones estatales. Por ejemplo, el centro de diabetes, sí, que funda el señor Hasuri. Sí. El centro de cardiología. Cardiología, sí. Diabetes. Sí, dermatología con el doctor Bogar. Esas son funciones del Estado que el sector privado y más personal, porque el centro de dermatología, el Instituto Dermatológico, es una obra que Bogar se le fue delante al Estado. Sí. Rehabilitación se le fue delante, doña Mary se le fue delante al Estado. Hasuri se le fue delante al Estado. Por ejemplo, los Vicini ahora construyeron un centro precioso para atención de diabetes y pie diabético. Y el de cardiología también. Naturalmente, cardiología con Guarocuya y con Héctor Mateo fueron construidas ahí. Y mire, y el Heriberto Peter, que fue también. Ese fue el primero. El primero. No, ese fue el primero. El primero fue, se llamaba Milagro de la Caridad. Sí. Cuando Peter estaba vivo, él le puso Milagro de la Caridad. Y realmente fue el primer centro, después fue rehabilitación, en que el sector privado, en manos de personas, dirigieron ese proceso. Esas son historias muy bonitas que hablan muy bien de la gente nuestra, pero
que no se le ha puesto mucho caso porque fueron descuidos del Estado. Pero el Instituto de Cáncer, fíjate que después hacen uno y son tan pechú que dejan el Heriberto Peter. Lo que tenían que hacer era ese centro, entregárselo a la gente a ellos, a la fundación. Entonces le han puesto uno a la esquina. Disparates que algún día llegará al poder alguien que se imponga y que no le dé seguimiento a lo mismo. Porque si estaba la infraestructura y la experiencia de más de 50 años y de 60 y de 70 con el Heriberto Peter, no había necesidad de crear a una esquina otro centro de esa misma magnitud. Que cabían todos, porque tú no tenías en ningún sentido, porque fue una ironía hacerlo a menos de 200 metros. Diabetes, ese de diabetes tiene una particularidad. Ya la medicina integral obliga a que, por ejemplo, ya diabetes es un departamento de un hospital general. Ese hospital que hicieron los Vicini, fíjate que dice y especialidades, porque eso terminará siendo un hospital de tercero, de cuarto nivel, pero que ofrezca servicios que no ofrece nadie, porque para controlar el azúcar y evitar la amputación de un pie, eso cualquier hospital en cualquier país con un buen endocrinólogo, con un buen especialista, controlan eso, lo controlan, y ahí terminará siendo un nuevo Sedimat o un nuevo Homs o un nuevo Secanot. Es decir, eso será lo que es el Homs aquí en la capital, en Santiago. Hay también algunas situaciones que tienen que ver con la justicia. Yo creo que así como decimos que las obras privadas que han superado al Estado por su deficiencia deberían de hacer lo mismo con los casos de justicia. Todos los casos de la justicia que han resaltado, han sido importantes, desde el primero que fue el gran juicio de los asesinos de las hermanas Mirabal, que sentó precedentes. Yo creo que todos esos casos deberían, no de hacerse un libro, no, de servir de ejemplo, porque todos los casos han estado señalados por la política. Por eso hoy que la prensa dice que el caso de Coral es un caso religioso militar, ni religioso ni militar. Me refiero a que una vez le decían a Balaguer que suerte los presos políticos, y él contestó: no, esos son políticos presos. Ese caso es militares presos, religiosa presa o presos religiosos. Eso quiere decir que está preso por ser militar o que está preso por ser evangélica. No, está presa una religiosa porque cometió un acto delictivo, o supuestamente, porque todavía eso no se ha determinado. Entonces, ese caso de hoy, del caso de religiosos presos y militares presos, no es lo mismo
que presos militares y presos religiosos, porque eso significaría que por su creencia o por su afiliación. El caso Van Inter, que fue un caso típicamente político. ¿Hubo delincuencia? Sí. ¿Hubo violación de las leyes? Sí. Pero fue selectivo. Lo que hacían todos los bancos solamente se concentró en uno. Cosas que hacían todos los bancos, ahora mismo, si se abre una investigación, hay problema. Cuando el gobierno viene y tratando de activar la economía dice, vamos a dar unos préstamos al 8% para incentivar. Yo lo que quiero decir es coger todos los bancos, y decirle a Héctor Valdés, ¿cuánto le dimos el país a cada banco? Mira, le dimos a este 100 millones, a este le dimos 200, a este le dimos 1000. Ok, consígame la lista de lo que le dieron y de los bancos. Y voy a los bancos. Digo, consígame la lista de a quienes ustedes le dieron el dinero. Y yo que conozco los consejos directivos de cada banco, cojo todos los consejos directivos y ustedes van a ver que lo de un banco le prestó a un consejo directivo del otro banco. Porque ese es un truquito que uno se lo conoce. Cogieron ese dinero y se lo prestaron ellos mismos. Y cogieron un dinerito y se lo dieron a los clientes principales, porque siempre hay que darle a los clientes. Pero no todo. Entonces, el fraude bancario existió, se prestaron a ellos mismos el dinero. Pero eso lo hacen todos. Pero se eligió a ese. ¿Por qué? Porque era peligroso. Ese estaba haciendo cosas políticas. Tanto así que cuando llegaba la Semana Santa, diputados visitaban Van Inter para buscar la borona de las habichuelas con dulce, porque yo los vi y se sentaban en la misma sala de espera de Marcos Báez a buscar el dinero de la habichuela con dulce. Busquen la lista de personas que el banco le prestó. Busquen la lista de... No hay auditoría publicada. Si no se publicaron los que se querían publicar. Entonces, el caso de las Mirabal, el caso de los bancos, el caso de Jorge Blanco, el secretario de las Fuerzas Armadas, el asesor presupuestario y el presidente de la República. Todos presos. El caso Llenas, ese no tiene nada que ver con la política. ¿Le metieron algo de política? Los nietos, sí tuvo que ver con la política porque un embajador fue sacado del país y excluido del caso por una orden del presidente. Saque a ese hombre porque es diplomático. Y posiblemente el autor intelectual del sacrificio humano que representó la muerte de ese niño estuvo relacionado con las enseñanzas que ese hombre dirigía aquí. Entonces, el caso Renove, el mismo caso Quirino, que fue un caso binacional, en el que la Suprema Corte de Justicia Dominicana, que dictaminó la extradición de él, el edificio lo hizo él con una señora que le prestó los cuartos a él. Lo amuebló, fue. ¿Eh? Lo amuebló, fue. Eso fue lo que apareció. Entonces, Quirino aquí hizo más cosas de las que tú te imaginas. Y Florian. Florian era jefe de campaña de un partido político. Sobre todo porque hoy se cumplen 18 años de que se inició la crisis bancaria.
el país tiene un compromiso con un grupo de economistas que no sé qué es raro que Luis Abinader no los ha reunido, porque todos los presidentes a la larga, Andy Dauager, Aristides Escudero, García Hatton, Lois Malcún, que ya hagan un consejo de economistas, ahora que se está hablando de reforma tributaria, porque ellos cuatro han estado en todo, inclusive cuando la crisis bancaria hubo uno de ellos que le dijo a Hipólito, si tú metes preso a fulano, gana las elecciones, y no la ganó, y metió preso a fulano. Bien, y esa gente que se quedaron callados, cogieron su cárcel y tú no sabes si están vivos o están muertos. Y de algún día, Azor Hasuri, Asociación de Ahorro y Préstamo, Arturo Pellerano Peña, nieto de Peñavalle, Ramón Báez Figueroa y el de Mercantil, Aibar. Esas son personas que cometieron actos reñidos con la ley y que cumplieron condena. Pero yo creo que ellos deben hablar. Deben de hablar. Hoy es 13 de mayo. En 13 de mayo en Cova de Iría, la Virgen María. Ay, no, hubo una aparición de la Virgen de Fátima ahí. Sí. Nuestra Señora de Fátima en Portugal. Le dijo 3 cosas a 3 muchachos. Le dijo 3 cosas. Le dijo 3 secretos a 3 niños. Y eso ha sido motivo de mucha... Sí. de muchísimas elucubraciones. Interpretaciones. Bien, jueves 13 de mayo, Nuestra Señora de Fátima. Un día como hoy nacieron la periodista María Isabel Soldevila Brea, Isabel Soldevila, o Ramón Horacio González Pérez, juez de la Cámara Penal, el ingeniero Abel Santiago Acosta y Rosario, señores. Ese Abelito. Ese es hijo de Juan y de la primera dama, Sí. la esposa de Juan. Abelito, como le decimos, fue el soporte técnico de La Nación y de Diario Libre. Listín, de Diario Libre. Está en Estados Unidos y donde quiera que esté, un abrazo a Abelito y a sus padres. La arquitecta Alma Fernández. Alma es dirigente y miembro del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central. Joana Corporán, Auraileana Victoria, Miledis Altagracia Contreras, Juan Miguel Frías, Miguelina Tejada, Pedro Díaz Paniagua, Ligia Eneida Morales López, Roberto Araujo Gómez, Francisco Balbuena, general retirado, Balbuena. Filo Segundo Guerrero Rivera, Jefferson Kervis Valerio. Esas son las personas nacidas un 13 de mayo y que nosotros tenemos aquí. Pero a todos los nacidos hoy o un día como hoy, le deseamos salud y larga vida. Pausamos.